Hola mis Géminis, gracias por estar aquí el día de hoy y también quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Un saludo muy especial para mi querida Normita, mi querida hermanita. Bueno, que la quiero muchísimo. Esa lectura va para todos mis Géminis amados. Bueno, yo soy Sami y te doy la bienvenida nuevamente. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales el día de hoy para mis queridos y mis queridas Géminis. Un mensaje súper general para ti. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes: para economía, para solteros y después para las parejitas. Me dicen tus guías espirituales a través de Lord Shiva: levántate, honra tu fuerza interior. Se están dando pasos y baila con el universo. Hermosísimo mensaje me están diciendo. Me están diciendo que hagas acopio de ese linaje de guerrero, de guerrera que tú tienes, porque tienes el apoyo en este momento de el cielo en pleno. También me dice que tú vas a estar a salvo de cualquier crimen, de cualquier naufragio. Así que mira, abre muy bien los ojos y muy bien los oídos, porque se te van a estar mostrando cosas para que tú no vayas a cometer ciertos errores, especialmente algo relacionado con un dinero o con un negocio. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo me protejo y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta primera lectura es para tu economía. Ya sabes que también podría ser trabajo, también podría ser estudio. Ten muchísimo cuidado, ¿ya? Porque hay personas que te van a querer dejar solo o sola respondiendo por cierta situación económica. No te confíes de esas personas. Son personas que van a tratar como de aprovecharse de tu estado de ánimo, porque tal vez estás muy triste o estás muy deprimido, muy deprimida. Son personas que van a tratar de intimidarte. Esa es la palabra. Esta carta me habla acerca de relaciones bastante turbulentas, de cosas, de personas que son como muy, como que dicen: pues como yo hablo más duro, entonces le voy a dar más fuerte. No, la cuestión no es hablar duro, la cuestión es hablar con sabiduría y con muchísimo amor. En un futuro más bien cercano, mira, todas las cosas se comienzan a cuadrar para ti, se comienzan a ajustar para ti. ¿Listo? Todo comienza a funcionar como tú has querido, como tú has siempre esperado. Cuando llegue ese momento, no digas: pues como que me está yendo tan bien, ¿no será que me va a ir mal? No te me pongas con esos pensamientos negativos, porque espantas esa buena suerte que viene para ti. Bueno, cuando llegue esa buena suerte, por favor, acéptala porque tú te lo mereces, porque tú eres una persona que ha trabajado mucho y porque listo, todo puede ser, todo puede haber sido en contra de ti en cuanto a economía en tu vida anteriormente, pero ahora viene lo bueno, viene lo bonito para ti. No dudes de ti, cree muchísimo más en ti. Hay una mujer muy buena contigo, alguien que realmente te quiere, alguien que te estima de verdad y que te va a estar ayudando en este proceso que tú vas a estar comenzando a vivir. Algo muy bueno. Mira que hay cosas que se alejan de tu vida. Mira, te dice María Magdalena en este momento: tienes algo muy importante para compartir. Sigue tu llamada de tu yo interior y no dejes que nadie ni absolutamente nada te detenga en el camino de tu triunfo. Cuando llegues a ese momento de tanta abundancia, de tanta cosa buena, porque te va a llegar algo muy bueno, por favor no te olvides de tu familia, de esas personas que tal vez ya están mayores y que dependen de ti. Yo sé que a veces no hemos tenido buena relación con hermanos, con padres, con tíos, con abuelos, pero mira, más se hace teniendo amor por esas personas
más se hace teniendo compasión que odiándolos. Bueno, el odio solamente te envenena a ti mismo o a ti misma. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo y yo tengo éxito. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos para mis queridos solteritos y mis solteritas. Bueno, hay una persona que te desilusionó mucho. Yo digo que eso ya comienza a pasar, eso ya comienza a ser cosa del pasado y tú comienzas a avanzar con más confianza en ti mismo, en ti misma, con más firmeza. Ese carácter fuerte que tú tienes te ayuda muchísimo a superar cualquier situación. También evita que personas malintencionadas se acerquen a tu vida. No pienses tanto en el pasado, no tan obsesivamente en tu futuro, más bien disfruta el ahora. No te digo que no hay que planificar, sí, hay que planificar, pero no de manera obsesiva. Y te repito, disfruta el aquí y el ahora porque es maravilloso para ti. ¿Listo? Mira, hay personas que están a tu alrededor que son bastante falsas. Tú ya sabes quién es esa persona o quiénes son esas personas. Si no las puedes alejar de tu vida, de tu panorama en este preciso instante, más bien aléjate emocionalmente de esos personajes, trátalos con mucha diplomacia y no permitas que entren en tu intimidad, en la intimidad de tu vida. Te dicen tus guías espirituales en este momento: tu espíritu ancestral te está invitando, te está conminando a conectar con tu linaje y recuerda que hay una herida, un patrón familiar que se está sanando en este preciso momento, ya sea relacionado con tu relación de padre o madre, pero eso es lo que está sucediendo. Personas que te quieran sacar de casillas, si llega ese momento, bueno, va a ser el momento en apegarte de tus divinidades y decirles: bueno, Señor, lo que sea, en lo que tú creas, listo, y si no crees en nadie y nada, bueno, cree en ti mismo, en ti misma. Bueno, y no permitas que se aprovechen de tu de pronto mal genio y sacar partido de eso, porque hasta de eso podrían estar sacando partido contigo. Eres una persona con muchísima suerte. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo me controlo y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en el día de hoy. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, a tener mucho cuidado, mi querido amigo y amiga, porque hay un tercero aquí queriéndose involucrar en esta relación. Tu persona especial sí te ama, sí te quiere, pero hay alguien muy empeñado o muy empeñada en tener lo que ustedes tienen. Demasiada envidia, demasiados celos de parte de esta persona que quiere intrometerse en esta relación que ustedes están construyendo. No falta la persona envidiosa, no falta quien quiera tener lo que los demás han construido, lo que los demás han hecho paso a paso y con muchísimo esfuerzo. Esta persona podría estarse saliendo con las suyas si ustedes dos no actúan. ¿Listo? Tu persona especial espera que tú, no sé, te ve como una persona, ¿cómo te digo? Te admira, esa es la palabra, te admira tu persona especial. Es alguien que te admira, alguien que te quiere muchísimo. A ratos te ve como muy deprimido, muy deprimida. Si es eso lo que te está sucediendo, si tienes algún tipo de problema económico o algo así, o si te sucede algo en tu trabajo, por favor, háblalo con tu persona especial, porque de esta actitud que tú estás teniendo en este momento, también se está pegando esta persona que está queriéndose inmiscuir entre ustedes dos. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, si tú no actúas, si tu persona especial no actúa en este momento, se podría dar una infidelidad en un futuro más bien cercano, destaparse, descubrirse. Y bueno, recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y que no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial en este momento, sería algo muy frustrante, porque la verdad entre ustedes dos sí existe amor, pero también existe una persona empeñadísima, súper empeñada en que ustedes dos se separen. Tengan mucho cuidado con esta situación,
porque esta persona está haciendo una lucha. O sea, cuando salen estas cosas así negativas, no es para que tú te quedes esperando a que eso suceda y darme la razón, no, es para advertirte y decirte, mira, esto está pasando, tienes que actuar, tienes que poner ya manos en este asunto para que esto no te vaya a afectar, para que no se vaya a disolver la relación de ustedes. Mira, esta carta del tarot egipcio es la carta del patrimonio. Me habla acerca de como la compatibilidad que hay entre ustedes dos, que es muy bonita, es algo que ustedes están construyendo día a día y que no lo dejen perder, no dejen que esto se muera, no permitan que esta persona se salga con la suya. El arcángel Miguel te dice, estás a salvo, los ángeles están cerca, entrega tus preocupaciones y permite que ocurra un milagro. Te están diciendo, hay un dicho que dice, al cielo rogando y con el mazo dando, es decir, pedimos, pero también nosotros actuamos. Que no sea ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Ni tratando de nosotros controlar absolutamente todo, ni dejando, pues, o sea, ya soltando los brazos y no luchar, no. Ese tampoco es la idea. La idea es que sea en conjunto 50-50, pero te dicen que especialmente el arcángel Miguel, está muy pendiente de esta situación, que le pidas a él para que tú puedas salir adelante. Bueno, mira, tal vez si tú eres una persona con un carácter bastante fuerte y esto no ayuda a que la relación de ustedes se lleve de una manera más bonita, más armónica, te están diciendo tus guías espirituales que cultives más tu vida espiritual. Y en el momento que tú sientas que estás perdiendo la batalla contra el mal genio, hagas un clic, ya. Hagas un clic, puedes utilizar un ancla. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer un ancla. Vas a conseguir la fotografía de la persona que tú más quieres, que tú más amas, y la vas a poner enfrente tuyo. Y entonces, cuando la pongas enfrente tuyo, te vas a pellizcar la oreja, cualquiera de las dos orejitas, y vas a repetir, bueno, el momento que yo esté queriéndome salir de casillas, voy a tocarme la oreja, voy a recordar a esta persona, bueno, vas a sonreír cuando veas a esa persona que tanto quieres, que tanto amas, voy a recordar a esta persona y me voy a calmar, ¿listo? Y eso es un ancla. Entonces, cuando tú sientas ese mal genio, pan, te pellizca la oreja y yo te garantizo que automáticamente se te va a venir a la imagen el rostro de esa persona que tanto amas y te vas a tú poder calmar. Eso lo puedes utilizar con cualquier otra situación, ¿ya? Que tú quieras, no solamente para la cuestión del mal genio, sino cuando estés triste o aburrido o no puedas tener la suficiente serenidad y calma para tomar alguna decisión. Esas se llaman anclas, ¿listo? Anclas emocionales, anclas mentales, como tú quieras llamarlo. Si quieres buscar en Google o YouTube acerca de las anclas, bueno, también lo puedes hacer y profundizar muchísimo más en el tema. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo. Mi pareja y yo sanamos, avanzamos y vencemos. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante. Les mando un abrazo gigante. Gracias por llegar a esta instancia del video y te espero en una próxima oportunidad.